Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones completas. Quinta parte. Visiones de los apóstoles, de los mártires y de los santos. 7. Santa Úrsula y sus compañeras. Nota. Alberto Gereon Stein, párroco de Santa Úrsula en Colonia, recogió en su libro De Ursula and the Three Gesellschaft Wacken en el año 1879 todos los datos y pruebas sobre la santa, llegando a las conclusiones siguientes. 1. Úrsula es hija de un rey de Gran Bretaña y conductora de las compañeras. 2. El número de las mártires es de 11.000 y eran de Gran Bretaña. 3. Fueron martirizadas por los hunos, que entonces devastaban la Germania, Galia e Italia. Fin de la nota. Úrsula y sus compañeras fueron masacradas por los hunos en el año 450, a una hora de distancia cerca de la ciudad de Colonia. Otras compañeras lo fueron en otros lugares más distantes. Úrsula había sido suscitada por Dios para preservar de la seducción y del ultraje a las vírgenes y viudas de su tiempo y guiarlas a la celeste esfera de los mártires coronados. Cumplió su misión con maravillosa fuerza y empeño. Se le había dado por guía especial al arcángel Rafael, y él le manifestó la misión que se le habían confiado. La misericordia de Dios no quería que en aquella época de destrucción tantas vírgenes y viudas que caían indefensas en manos de los bárbaros a causa de las sangrientas guerras fuesen infelices presas de total ruina espiritual. Por eso debieron antes morir como inocentes vírgenes que caer en pecado y perderse eternamente. Úrsula era muy decidida y rápida en sus movimientos, de estatura alta y robusta complexión. Su aspecto no era hermoso, pero severo, sus maneras varoniles. Cuando sufrió el martirio tenía 33 años de edad. La he visto siendo niña en la casa de su padre Dionoto y de su madre Jeruma, en una ciudad de Inglaterra. La casa estaba situada en una calle larga. Tenía escalones delante de la puerta y en la calle una reja de hierro con botones amarillos. Era semejante a la casa de Benito, en Italia, que tenía también rejas y canceles de bronce. Úrsula tenía 10 compañeras de juego que se reunían con ella todos los días antes y después del mediodía para correr en desafío divididas en 2 escuadras, dentro de un recinto rodeado de muros. A veces luchaban al parecer apretándose las manos o lanzando a distancia picas o lanzas. No todas estas jóvenes eran cristianas, pero Úrsula y sus padres ya lo eran. Úrsula era tenida como guía de sus compañeras, y todo lo que hacía con ellas era por sugestión de su ángel custodio. Los padres consideraban todo esto con alegría. En aquella época, Maximiano dominaba la isla de Inglaterra como jefe. Era pagano, y no sé ahora si era marido de Otilia, hermana mayor de Úrsula, pero sé que Otilia estaba casada mientras Úrsula se había consagrado al Señor. Vi que un poderoso guerrero y noble señor se llegó al padre de Úrsula porque había oído hablar de sus ejércitos y quería presenciarlos. El padre quedó contrariado y tentó todas las formas de evitar el encuentro. He visto que aquel hombre, a quien el padre de Úrsula no osaba contrariar, se adelantó para presenciar las destrezas de las jóvenes, y cómo quedó admirado de la habilidad y de la presencia de Úrsula, y la desease por esposa. Sus compañeras debían ser esposas de su gente de armas y de sus oficiales, y debían habitar más allá de los mares, en tierras aún muy despobladas. Pensé en Bonaparte, Napoleón, que así daba jóvenes por esposas a sus oficiales. He visto la gran turbación del padre y el espanto de la hija cuando supieron la irrecusable propuesta del noble guerrero. Úrsula fue de noche al lugar donde practicaba ejercicios, y allí clamó, en fervorosa oración, al Señor. Se le apareció el arcángel Rafael y la consoló diciendo que debía exigir para cada una de aquellas vírgenes otras tantas compañeras y pedir un plazo de 3 años para ejercitarse en ciertas naves, en toda clase de maniobras y de agilidad y de lucha. Por lo demás,
debía tener confianza en el Señor, que la ayudaría para mantener intacto el voto de virginidad. Le dijo también que debía convertir durante esos 3 años a todas sus compañeras a la fe cristiana, prometiéndole de parte de Dios su protección. He visto que Úrsula dijo todas estas cosas a su padre, el cual se las comunicó al pretendiente, que consintió en la propuesta. Úrsula y sus 10 compañeras obtuvieron entonces a otras 10 jóvenes como asociadas, y las primeras debían ser las guías de las recién agregadas. El padre les hizo armar con 5 pequeñas naves, y sobre cada una de ellas había 20 niños con algunos marineros que los instruían en el manejo y adiestramiento sobre cubierta. Practicaba toda suerte de ejercicios sobre sus naves, primeramente en el río, luego en la orilla del mar y finalmente en el mar. Ellas guiaban las naves, se perseguían, se separaban, se pasaban de una nave a otra y hacían otros ejercicios semejantes. He visto que mucha gente acudía a ver el espectáculo de tales destrezas. El padre y el pretendiente miraban desde la orilla, y éste especialmente se mostraba orgulloso, pensando que tendría con el tiempo por esposa a una mujer tan resuelta y tan digna por su valor de un guerrero como él. Después he visto que aquellas jóvenes continuaron sus ejercicios solas y sin ningún hombre que las ayudase. Solo había quedado Bertrando, el confesor, con otros eclesiásticos. Durante este tiempo, Úrsula había convertido ya a todas sus compañeras, que fueron bautizadas por los sacerdotes. He visto que su confianza en Dios y su firmeza se habían aumentado esperando que el Señor realizaría las promesas hechas. Había allí hasta niñas de 12 años en las naves que se habían hecho bautizar. Otras veces las veía bajar a tierra y proseguir sus ejercicios de marinería. Todo esto lo hacían mezclando preces, oraciones y cantos con valor y entera libertad. La gravedad y el valor de Úrsula eran sorprendentes. Las jóvenes estaban con vestiduras que llegaban hasta las rodillas, calzaban sandalias, tenían el pecho defendido y estaban cubiertas con vestidos ajustados, pero muy esbeltos. Tenían en parte los cabellos sueltos y entrelazados sobre la cabeza. Otras llevaban en la cabeza pañuelos que terminaban sobre los hombros. En sus juegos de lucha usaban astas livianas, sin punta. He visto que cuando iban terminando los 3 años de plazo, aquellas jóvenes eran de un solo corazón y de una sola alma. Cuando después estuvieron a punto de ponerse en viaje para ir a las tierras donde debían ser esposas de los guerreros, y se despidieron de sus padres, Úrsula estaba en oración. Entonces se le puso delante una figura luminosa, la cual le dijo que debía confiar plenamente en Dios, que el Señor había determinado que muriesen todas mártires, como virgen puras y esposas suyas, que debía difundir la fe de Cristo por todas partes donde la guiase el Señor, y que por su medio muchas otras vírgenes se verían libres de ser deshonradas por los paganos, y llegarían como mártires al cielo. El ángel le dijo que ella, con una parte de las compañeras, debía llegar a Roma. Confió todas estas cosas a las otras 10 vírgenes, que con ella capitaneaban a las demás, y quedaron muy consoladas. Pero vi también que muchas otras vírgenes se mostraban desanimadas y se quejaban contra Úrsula, alegando que cómo podrían ser esposas de Jesucristo siendo que iban a ser entregadas para esposas terrenas. Ella pasó por todas las naves y les habló del sacrificio de Abraham y de su hijo Isaac. Y como Dios intervino maravillosamente en este sacrificio, también Dios iba a intervenir para que pudiesen ofrecer a una víctima pura y perfecta. Les dijo que las que no se sentían animosas dejaran las naves, pero todas se sintieron fuertes y permanecieron fieles. Cuando zarparon de las costas de Inglaterra, creyendo que iban a las tierras de sus futuros maridos, he aquí que una tempestad separó las naves de las jóvenes de las que las acompañaban, y las llevó hacia las costas de Holanda. No fue posible usar remos ni velas, y cuando se acercaron a las costas, el mar se levantó en olas muy peligrosas. Cuando llegaron a tierra por primera vez, se vieron rodeadas de un pueblo grosero y salvaje, que se apoderó de ellas. Úrsula se adelantó a ellos, animosa,
y pudieron volver a las naves después que les habló con energía. Cuando dejando el mar empezaron a remontar el río Rin, encontraron una ciudad donde sufrieron angustias y agravios. Úrsula habló en nombre de todas y respondió por todas. Como algunos más osados tentaron en poner las manos sobre ellas, éstas se dispusieron valerosamente a la defensa y obtuvieron protección del cielo. Vi que sus opresores quedaron paralizados y nada hicieron en su daño. En el resto del viaje se le asociaron muchas otras vírgenes y viudas con sus hijos. Antes que hubiesen llegado a Colonia, fueron muchas veces detenidas e interrogadas por grupos de observadores de pueblos feroces que habitaban en aquellas orillas. Con amenazas les preguntaban a dónde iban y qué querían. Era siempre Úrsula la que respondía por todas y exhortaba luego a las compañeras a remar y a proseguir el viaje con nuevo ardor. De este modo, incólumes y sin ofensa, llegaron a Colonia. Había aquí una pequeña comunidad cristiana con iglesia, donde se detuvieron por algún tiempo, y las viudas y jóvenes que se les habían agregado quedaron allí permanentemente. Úrsula las exhortó a todas a sufrir más bien el martirio como vírgenes y matronas cristianas que tolerar la violencia de los bárbaros paganos. Las que quedaron se esparcieron por el país y permanecieron fieles a los sentimientos y a las exhortaciones de Úrsula. Ella navegó con 5 naves hacia Basilea, donde muchas de sus compañeras quedaron con las naves, y ella, con 40 personas, entre las cuales iban algunos sacerdotes y guías, se encaminó a Roma. Iban como peregrinos en procesión atravesando lugares desiertos y ásperas montañas. Rezaban y cantaban salmos, y donde acampaban, Úrsula les hablaba de las castas nupcias con Jesús y de la pura muerte de las vírgenes cristianas. Por todas partes se encontraban gente que se asociaba por algún tiempo con ellas, y luego se separaban. En Roma visitaron los lugares de martirios y las tumbas de los mártires. A causa de los vestidos más bien cortos y de los modos más bien libres a que se habían acostumbrado en sus años de ejercicios, fueron advertidas y desde entonces se cubrieron con vestidos y mantos más largos. El Papa León el Magno quiso ver a Úrsula. La examinó, interrogándola sobre varias cosas. Ella le confió el secreto de su misión y le manifestó sus visiones y con mucha humildad y obediencia escuchó las exhortaciones del Papa. El pontífice le dio, en su bendición, muchas reliquias de santos. En el viaje de retorno se unieron a Úrsula el obispo siriaco, un sacerdote de Egipto de nombre Pedro, y un sacerdote de la ciudad nativa de San Agustín, nieto de aquel hombre que donó al santo los terrenos donde fundó monasterios, dotándolos de algunas rentas. Estos eclesiásticos acompañaron a Úrsula y a sus vírgenes, principalmente por motivo de las preciosas reliquias que llevaban. Úrsula llevó a Colonia un fragmento de hueso de San Pedro, el cual es reconocido aún por tal, aunque se ignora el origen del mismo. Asimismo llevó reliquia de San Pedro, cabellos de San Juan Evangelista y un fragmento de la vestidura que lo cubría cuando fue metido en la caldera de aceite hirviendo. Cuando llegaron a Basilea, fueron tantos y tantos los que se les unieron, que navegaban en 11 barcos hacia Colonia. Los unos se habían apoderado entonces de la ciudad de Colonia, y todo estaba en la mayor confusión y desorden. Mientras estaban aún lejos de Colonia, el arcángel Rafael se apareció de nuevo a Úrsula y le anunció la próxima corona del martirio y la instruyó en todo lo que debía hacer. Le dijo, entre otras cosas, que se resistiera hasta tanto todas las compañeras fueran bautizadas y convenientemente dispuestas. Úrsula comunicó esta visión a sus compañeras más decididas y fieles, y todas se dirigieron pidiendo auxilio al Señor. Estando ya a poca distancia de Colonia, fueron recibidas con gritos salvajes por tropas de hunos que lanzaban sus flechas sobre las naves. Remaron navegando rápidamente más allá de la ciudad, y no hubieran bajado a tierra a no haber dejado allí a muchas de sus compañeras. A 1 hora de distancia de Colonia desembarcaron,
y se reunieron en una pequeña llanura entre matorrales y formaron una especie de campamento. He visto que aquí muchas de las que habían quedado y otras mujeres se unieron a ellas. Úrsula y los sacerdotes instruían las divididas en grupos y las preparaban a la lucha por la fe. He visto a los unos acercarse y a sus jefes tratar con Úrsula. Pretendían a la fuerza escogerse a algunas jóvenes y dividírselas entre ellos. Las heroicas jóvenes se reunieron y se defendieron. Con ellas se habían reunido también muchos habitantes de la ciudad y de los contornos, oprimidos por los invasores. Otros que se habían hecho amigos de las vírgenes que habían quedado en el primer viaje de Úrsula, determinaron proteger aquella colonia de jóvenes y comenzaron a luchar y a defenderse con astas y palos y con toda clase de armas que encontraban a mano. Esta resistencia le había sido ordenada por un ángel a Úrsula para ganar tiempo y preparar a todas las compañeras al martirio. Durante la lucha por la resistencia, he visto a Úrsula correr por las escuadras dispuestas más atrás, hablar y orar con gran celo, mientras que los sacerdotes bautizaban a las que no eran aún cristianas, ya que para esto se habían agregado muchas jóvenes y mujeres paganas. Cuando estuvieron todas bautizadas y dispuestas al martirio, y que los enemigos las habían rodeado por todas partes, cesaron en la defensa y se prepararon al martirio, cantando alabanzas al Señor. Los enemigos comenzaron a herirlas con clavas y a traspasarlas con lanzas. He visto caer una fila entera de vírgenes traspasadas por los dardos de los humos, que las habían cercado. Entre ellas había una de nombre Edith, de la cual poseo una reliquia. Úrsula fue traspasada por una lanza. Entre los cuerpos que cubrían el campo de martirio, además de las vírgenes que habían venido de Inglaterra, había muchas mujeres y doncellas que de varias partes se habían juntado a ellas, como también sacerdotes venidos de Roma, y otros hombres, y algunos de los enemigos. Muchas otras fueron masacradas a bordo de las mismas naves. Córdula no había ido con Úrsula a Roma, sino que había quedado en Colonia, donde ganó a muchos a la fe cristiana. Durante la persecución se había mantenido oculta por temor. Luego se presentó y se juntó a las compañeras para ser martirizada. Los unos querían a toda costa retenerla a ella como a otras compañeras, pero hicieron tanta resistencia a sus pretensiones que al fin las ataron las unas a las otras por el brazo y dispuestas en línea las traspasaron con flechas. Cantando alegremente como si fueran a las bodas, sufrieron el martirio. Muchas otras se presentaron a los sumos confesando su fe cristiana y fueron en diversos lugares masacradas. No mucho después, los unos se fueron de Colonia. Los cuerpos de los mártires fueron recogidos en el lugar del martirio y llevados cerca de Colonia y sepultados en un recinto. Se hicieron vastas excavaciones, fueron murados muchos subterráneos, y las sagradas reliquias, distribuidas ordenadamente, fueron conservadas piadosamente. Los barcos de estas jóvenes eran muy hermosos, muy ligeros, abiertos, con galerías en torno, guarnecidas con banderitas. Tenían un mástil y un borde sobresaliente. Para remar las mujeres se sentaban en bancos que servían también para dormir. Nunca había visto barcos pequeños tan bien dispuestos. En la época en que Úrsula partió de Inglaterra, vivían en Francia los santos obispos Germano y Lupo. El primero visitó a Santa Genoveva, que había llegado a los 12 años de edad. Cuando Germano y Lupo fueron a Inglaterra para luchar contra las herejías, consolaron a los padres de Úrsula y de las otras vírgenes que estaban afligidos por la ausencia de sus hijas. A los unos los he visto, en su mayor parte, con las piernas desnudas. Usaban anchos jubones con largas correas de cuero, que les cubrían la parte inferior del cuerpo, y largos mantos que llevaban enrollados sobre las espaldas.